Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a empezar ya? Sí, a ver, menudo tema tenemos hoy. Nada más y nada menos que predecir crisis financieras a nivel global. A ver, ¿cómo lo explicamos ahora? Sí, hombre, yo me imagino que tú esto te lo has traído preparado, ¿no? Yo me he traído una gráfica. Bueno, solo una. Vale, vamos a explicar las crisis globales con una gráfica, ¿no? Con una gráfica, vamos a tope con ello. Fenomenal. Venga, pues vamos a poner la música esta maravillosa de Melomaniac Lounge y empezamos. Venga, pues dentro. Bienvenidos a otro episodio más de Black Over White, hoy con una misión bastante imposible, pero creo que saldremos airosos. Vamos a intentar, utilizando solamente una gráfica, predecir las crisis financieras globales. ¿Qué, Miguel Ángel, te sientes con ganas? Sí, hombre, por supuesto, queda un poco pretencioso, ¿no? Cuando la gente nos esté escuchando. A mí me suena pretencioso, ¿eh? Suena pretencioso decir, mira, soy capaz de predecir una crisis financiera y no necesito nada más que una gráfica. Pero ¿vamos a dar buenas noticias o vamos a dar malas noticias a la gente? Bueno, yo creo que vamos a dar malas noticias, pero evidentemente si somos positivos, todo lo malo se acaba convirtiendo en bueno alguna vez, ¿no? Vale, pues oye, venga, maravillosa gráfica que tenemos. Vamos a ponerla en pantalla para que la vea todo el mundo y vamos a explicarlo esto desde el principio, ¿vale? Me lo tienes que explicar muy fácil, que ya sabes que a mí estos conceptos me cuestan. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, lo primero de esta gráfica que estamos viendo es una comparativa del nivel de esfuerzo económico que requiere financiarse a largo plazo con respecto a corto plazo. Lo que vemos aquí son la gráfica de comparativa entre un bono a 10 años contra el bono a 2 años. Vale, pero espera un segundo. ¿Qué es un bono? Vamos a empezar por el principio. Bueno, digamos que el bono es como un préstamo que tú le haces a una empresa o al gobierno. Imagina que ellos necesitan dinero para financiar proyectos, construir carreteras, expandir sus negocios, lo que sea. Al comprar el bono, tú prestas ese dinero y ellos se comprometen a devolvértelo después de un tiempo determinado más un extra, que es lo que llamamos el interés. Vale, entonces esto es un poco como una hipoteca, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros y que, claro, cuanto más años tiene esa hipoteca, pues más interés, o sea, el interés está fijado, pero como está fijado cada año, si tenemos más años, tenemos que pagar más dinero por ese dinero que nos prestan. Claro, puedes compararlo como una hipoteca, pero al revés. En una hipoteca tú pides el dinero prestado al banco para comprar una casa y le pagas el interés del préstamo a lo largo del tiempo. Con el bono es la empresa o el gobierno quien te pide dinero prestado a ti y te paga intereses por ese préstamo. O sea, este es el gobierno pidiéndonos dinero. Vale, perfecto. Entonces, pero bueno, no a nosotros, sino a los inversores que quieran prestárselo. No solo a nosotros, las empresas también pueden emitir bonos. Sí, pero esta gráfica que estamos viendo, ya poniéndola en contexto, es el bono de Estados Unidos. Bono de Estados Unidos, vale, de 2 años con respecto a 10 años. El gobierno pide dinero a los inversores y les da una rentabilidad a cambio. Aquí vemos, ¿no? Veo que pone 2 y 10, con lo cual quiere decir que es lo que le paga el gobierno de Estados Unidos a los inversores que le presten dinero 2 años y el dinero que le paga a los que se lo prestan 10 años. Para explicarlo de otra forma, esto lo podemos entender como cuál es el coste de financiación. Intuitivamente hablando, el coste de financiación siempre o casi siempre va a ser más grande a largo plazo que a corto plazo. Los señores que ponen dinero que les privas de su dinero porque se lo están dando al gobierno durante 10 años, tendrán que esperar una rentabilidad mayor. Son 10 años en los que no pueden operar con ese dinero en otro tipo de activos financieros. Y esa es la regla más intuitiva. De hecho, es lo que vemos aquí en la gráfica, en la que vemos que prácticamente en la mayoría del tiempo, si nosotros restamos la rentabilidad del bono a 10 años con respecto al bono a 2 años, nos va a salir positivo, lo que quiere decir que voy a sacar más rentabilidad con el bono a 10 años que a 2 años. Sin embargo, vemos en esta gráfica que hay unas inversiones en la curva. Vale, unas inversiones en la curva, que quiere decir que eso que es tan lógico, ¿no? Es decir, es como si de repente yo bajo mi hipoteca a 2 años y tengo que pagar más intereses, ¿no? En vez de los intereses que pagaba a 10 años. Sería raro, ¿no? Que tuviera que pagar más por una hipoteca más a corto plazo, ¿no? Sería raro, pero ocurre. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. A ver estas líneas, ¿no? Hay una línea roja, una línea azul y unas bandas naranja. Bueno, los colores al final cada uno lo puede pintar de cualquier otra forma. Como le guste. Como le guste.
nosotros tenemos aquí pintadas la línea roja como el bono a 2 años, lo que conocemos como la financiación a corto plazo, la línea azul como el bono a 10 años, o lo que sería el equivalente a largo plazo, y las líneas naranjas son unas diferencias de restar la línea roja con respecto a la línea azul. O sea, la línea roja no es nada malo, es simplemente un color que hemos elegido, y la naranja nos permite comparar la roja con la azul para saber cuál es la diferencia entre ellas. Que hemos dicho que tendría que ser, en principio, siempre una diferencia positiva, puesto que estamos midiendo la de 10 años respecto a la de 2 años, y por lo tanto siempre tendría que ser mayor ese porcentaje de rentabilidad en la primera que en la segunda. Debería haber bandas naranjas por encima del eje cero. Vale. Correcto. Esas bandas naranjas nos dirían que la diferencia es positiva. Cuando esas bandas naranjas se convierten en negativas es donde viene el caso extraño que hablábamos antes, donde te resulta financiarte más caro a corto plazo que a largo plazo. Vale. O sea, ya el hecho de que sean iguales, ¿no?, que es cuando se produce el cruce, ya es algo extraño. Pero si además se invierte, ¿no?, y pasa a ser más barato financiarse a largo plazo, es algo tremendamente anómalo, ¿no? Es algo que nos dice que la economía está haciendo cosas raras. Vale. Claro, pero nos dice que está haciendo cosas raras, no nos dice qué está haciendo raro. Lo que tenemos aquí es simplemente una inversión en la curva de bonos. Vale. ¿Qué ocurre? Que esta inversión en la curva de bonos ya nos está dando mucha información si la juntamos con otros factores. Sí, como por ejemplo lo que ha ocurrido, ¿no?, en el momento o en momentos posteriores a que se invierta esa curva, ¿no? Y el motivo del por qué se invierte la curva. Vale, pues oye, a ver, en esta gráfica, ¿dónde vemos esas inversiones? Si nos puedes hacer un recorrido. Sí, vamos a listar de forma temporal a nivel creciente dónde ha habido cada una de las inversiones y qué es lo que ha pasado momentos posteriores a la inversión de la curva. En el año 1980, entre 1980 y 1981, hubo una inversión de la curva. Momentos posteriores se vivió una crisis económica. Cuando decimos crisis económica, nos referimos a un decrecimiento económico. Entramos en lo que conocemos una recesión. Sí, que implica desempleo y despidos. Las empresas no pueden crecer al ritmo que lo estaban haciendo, y es cuando vemos escenarios de despidos masivos, de gente en la calle que tiene que cerrar sus negocios porque también se paraliza un poco la economía. Claro, con familias que sufren, ¿no?, para hacer frente a sus deudas y una valoración de los activos financieros a la baja. Luego, la siguiente inversión de la curva la tenemos en 1990. Donde también hubo una crisis financiera entre el 90 y el 91. La siguiente la tenemos en los años 2000, una inversión de la curva en la que, claro, evidentemente en los años 2000 a 2001 también hubo... Sí, esto tú hablas de oídas, ¿no? Pero los que estudiamos ingeniería lo vivimos en primer plano. Las consecuencias pues fueron devastadoras para los activos financieros, pero también para las empresas y por lo tanto para la profesión en general, y afectó a muchísimas familias que dependían de los ingresos de esas empresas tecnológicas que no entregaron lo que prometían. Siguiente inversión de la curva, y entramos en la famosa crisis de las hipotecas, año 2008. La inversión de la curva sucede en el 2006, entre el 2006 y principios de 2007. La crisis estalló en el 2008, como sabemos. En el 2006 éramos todos muy felices, ¿no? En España estábamos en la Champions League de la economía, no teníamos que preocuparnos absolutamente por nada, ¿no? Pero este indicador aquí ya vemos efectivamente que se habían invertido las curvas. Y el periodo de tiempo, ¿cuánto lo podemos cifrar, Miguel Ángel? ¿En unos meses? Entre 6 y 12 meses cada vez que se invierte la curva. Hasta ahora, aparentemente, tenemos una crisis financiera, o lo que es lo mismo, la recesión. Vale, supongo que la pregunta, ¿no? Nos hemos quedado ahí en el 2007. Si nos vamos claro, todo el mundo está pensando ahora en el COVID. ¿Qué ocurrió en el COVID? Desde el COVID, esta diferencia, las líneas naranjas que llevábamos al principio, iba en decreciendo. Todo apuntaba a que iba a haber una inversión de la curva sobre el año 2020, 2019, 2020. En el 2019 casi llega a haber esa inversión, pero no se concreta. Y entonces parece que remonta y nos llega el COVID en marzo de 2020. Claro, pero aquí hay una cuestión que a mí me parece interesante, ¿no? Porque yo veo que efectivamente el gap se va cerrando,
Pero al mismo tiempo, el COVID no tiene un origen financiero, es decir, no es una situación anómala de mercado, sino que es una situación anómala social, ¿no? En este caso es una emergencia sanitaria que sepamos. Claro. Sí, aquí, a ver, yo lo que veo es que lo que me sorprende, efectivamente, claro, podríamos decirle a la gráfica que bien funciona, porque mira, en el momento de la llegada del COVID ya se estaba anticipando, ¿no? Porque había esa bajada pronunciada. Pero claro, yo aquí me cuesta conectar la idea de que una emergencia sanitaria estuviese anticipándose en curvas económicas, es decir, en indicadores financieros. Es que no... Bueno, que sepamos, no están relacionados ambos hechos, que sepamos aún todavía. Lo que sí vaticinaba es que en el año 2020 posiblemente íbamos a pasar por un pequeño periodo de recesión. Ahí podemos entender, ¿no?, que íbamos a pasar por un periodo de recesión independientemente del COVID, o el COVID como justificación de algo, ¿no?, que iba a suceder y que de alguna manera había que explicarlo, pues en este caso con una emergencia sanitaria, ¿no? Vale, vemos que el periodo es el más largo, ¿no?, en el que desde el 2008 no había... Desde la crisis de 2008 no hemos vuelto a pasar, salvo el periodo, como decimos, del COVID, que fue muy pequeño. Porque analicemos que realmente la bajada que tuvimos, esa recesión, vamos a llamarle, fue muy corta, en un periodo de tiempo muy corto. Hubo tal inyección de liquidez que al final no solo la bolsa se recuperó, por ejemplo, sino que aumentó, y además aumentó a un ritmo muy acelerado. Justo antes de la catástrofe, digamos financiera, hay una recuperación que, por lo que estás diciendo, se debe a que los gobiernos llevaron a cabo una inyección de liquidez histórica, ¿no? Nunca jamás se había inyectado tanto dinero en la economía, y eso es lo que provoca, pues, a esa remontada que vemos en la gráfica. Que la curva no se invierta. Que la curva no llegue a invertirse. Vale. Ahora, ¿qué ocurre cuando paran, digamos, de inyectar esa economía, esa liquidez? La curva vemos que baja con fuerza. Esa diferencia que teníamos entre el bono a 10 y 2 años empieza a bajar con fuerza. Y es en junio del 2022, julio de 2022 aproximadamente, cuando vemos que es cuando llega la inversión. Y la inversión, si nos fijamos, uno de los periodos más grandes que hemos tenido de inversión, que dura aproximadamente hasta verano de 2024. Claro, aquí lo que vemos entonces es como si dijéramos, que yo creo que es un punto importante para que lo entienda quienes nos están escuchando. De forma natural puede haber esa inversión de la curva si hablamos de un mercado desregulado en el que no interviene el gobierno o interviene de una manera limitada. Pero si algo caracterizó al COVID en términos de mercados financieros es que desbarató completamente el funcionamiento natural de la economía, puesto que en el momento que se produce esa inyección de liquidez, pues lógicamente está teniendo unas consecuencias en el sentido de que las empresas se financian más barato, la consecución de los objetivos es más sencilla, se dispara la inflación tiene efectos positivos, ¿no?, en la deuda pública, y claro, estamos desbaratando los planes, con lo cual durante un tiempo, que es ese periodo tan largo que tú dices, se sostiene, se evita esa inversión de la curva artificialmente con una especie de apuntalamiento, pero claro, llega un momento en el que la herramienta de inyección de dinero ya no puede estirar más, y ahí vemos otra caída muy, muy, muy pronunciada, ¿no? Que nos lleva no solo muy pronunciada, sino lo que hemos hablado antes, es que es la más extensa dentro del periodo que estamos analizando. Sí, eso es una caída abrupta, pero además que se mantiene en el tiempo, y ahí lo vemos, ¿no?, en ese último periodo de 2024, 2023 a 2025. Vale, sí, tiene que ser, ¿no?, pues a octubre, ¿no?, de 2024. Aproximadamente en agosto de 24, hace escasos meses, la curva se vuelve a invertir y acaba siendo positiva. Y es aquí donde viene la frase tan polémica que lanzamos al principio, ¿no? ¿Son buenas noticias? Bueno, creemos que no. Miramos que cada vez que se ha invertido la curva y se ha recuperado luego, ¿a costa de qué? A costa de que en los siguientes meses, de 6 a 12 meses siguientes, hemos entrado en una recesión económica. Yo tampoco recuerdo ahora mismo las noticias que se estaban publicando. Sería un buen análisis, por cierto, en estas crisis previas, que era lo que se estaba diciendo, ¿no?, en el 2006. No lo que se estaba diciendo en los grandes titulares, sino los indicadores y los pequeños titulares. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿No? Pues yo ahora, por ejemplo, escucho que Francia y Alemania son el lastre de Europa. Esto me recuerda mucho a cuando Estados Unidos tenía un problema con las hipotecas subprime, pero nosotros no.
Nosotros estábamos blindados, porque éramos Europa, especialmente España, estábamos blindados, pero estuvimos poco tiempo blindados, ¿verdad? Luego se acabó... Luego el blindaje se acaba. Efectivamente. Entonces aquí lo que vemos, ¿no?, es, por un lado, un patrón que se repite con un elemento de manipulación intermedia a consecuencia de un evento totalmente inesperado, que sepamos, el tema del COVID, y luego ese periodo tan largo que a priori puede significar, ¿no?, es decir, un comportamiento futuro distinto a lo que hemos visto, o simplemente postergar lo inevitable, ¿no? Es decir, esa recesión que nos la habíamos evitado, nos la vamos a comer, ¿no?, por duplicado. Muy posiblemente. Evidentemente no tenemos una bola del futuro, ojalá la tuviéramos. No es así, pero si analizamos lo que ha ocurrido anteriormente, ¿quién nos dice que no se va a volver a repetir? Es decir, ¿qué hay diferente para que no se repita? Y analizando un poco más el contexto actual, ¿cuántas veces hemos visto en los últimos 6 o 12 meses empresas, en este caso, por ejemplo, muchas tecnológicas, que están despidiendo a un porcentaje de la plantilla elevado, a un 15-20% de la plantilla de golpe, porque no pueden llegar a objetivos, porque resulta que los objetivos que se marcaron para el año no son capaces de conseguirlos y están cada vez creciendo a un ritmo un poco más lento. Siguen con beneficios, pero creciendo más lentamente que antaño. Sí, bueno, a ver, en este caso sí que podemos decir que esas grandes tecnológicas, por la presión que sufren, ¿no?, y a consecuencia de sus planes de negocio y la fuerza que tienen los inversores, ¿no?, a la hora de cambiar esas hojas de ruta, sí que podrían ser una bola de cristal en cierto sentido, ¿no? Pues si yo me he comprometido a hacer una cifra dentro de 2 años... Y no eres capaz. por la vía de los ingresos, pero sí la puedo conseguir, ¿no?, artificialmente reduciendo los costes. Entonces digo, bueno, ya sé que por ingresos no lo voy a conseguir por costes, entonces empiezo a despedir, pero el simple hecho ya de tomar esa decisión... Es un preludio. Claro, es un preludio, es decir, ellos están centrándose en su negocio, pero al mismo tiempo están haciendo de bola de cristal, ¿no?, para el resto del mundo, diciendo, bueno, si yo tengo que hacer esto, porque yo sí que trabajo con una proyección a 2 años, cosa que no hace normalmente una familia, ¿no?, quiere decir que esto va a tener consecuencias fuera de mi empresa, ¿no?, por los valores de capitalización que tienen estas empresas, ¿no?, que mueven la aguja, ¿no?, en el resto de la economía, por la cantidad de trabajadores que tienen, por las empresas que dependen de ellos, etcétera. Pero bueno, más allá de los titulares de las grandes tecnológicas, es que claro, estamos viendo aquí los bonos de Estados Unidos, pero estamos viendo los resultados de las economías en Europa. Y francamente los únicos que van bien son los que históricamente siempre van mal, ¿no? Si a la llegada a la meta, en lugar de haber una cinta de plástico que se rompe y con el ganador, si hay una valla electrificada, el primero que se electrocuta es el primero que llega. El que va 1 kilómetro por detrás, ese todavía está feliz. Entonces, si tiramos una foto en ese momento, vemos a Francia y Alemania electrocutados y España tan feliz, pero porque va 1 kilómetro por detrás, está todavía en el momento dulce de la carrera. Esto siempre ¿no? ocurre en la economía. Al final, como vivimos en un mundo tan globalizado, lo que le ocurre a una economía es raro que no afecte a la siguiente. Es como cuando hablan de aranceles, hablan de poner ciertas tasas, ciertos impuestos a productos procedentes de determinados orígenes. Cuando tú en un mundo tan globalizado tiras la cuerda a alguien, no solamente se la estás tirando a ese alguien, a ese país, a esa empresa. La cuerda es más larga de lo que parece. Te la estás tirando a ti mismo. Sí, no, el tema de los aranceles claramente es otro punto, ¿no?, que apoya esta historia de la gráfica, que ya he empezado a encontrarle sentido, estás empezando a convencerme, porque bueno, estamos viendo todo este tema, por un lado, de la guerra de chips, por otro lado, de las prohibiciones de redes sociales en determinados países. Y el contexto geopolítico, no se nos olvide que estamos en un contexto geopolítico complicado. De bélico y demás. Pero ahora estoy pensando también en el sector de automoción, ¿no?, con esos aranceles cruzados, de, oye, pues yo te voy a poner aranceles a tus coches porque no tengo competitividad. Parece un caso similar a lo que decíamos de las tecnológicas, ¿no? Es decir, oye, como los gobiernos y las industrias, digamos, que giran en torno al gobierno, como por ejemplo en Alemania, la de automoción, están viendo que no pueden cumplir, están reaccionando. Si estas empresas no producen, no hay consumo, no dan trabajo, las fábricas se cierran, no se cierran transacciones. Es una bola de nieve. Claro, es una bola de nieve. Es decir, podemos pensar que es una crisis de Volkswagen o que es una crisis de Facebook, de Meta, o podemos pensar que eso nos va a llegar a nosotros también, claro. Lo que puede ocurrir es que al final una economía tan grande como Estados Unidos sienta antes los efectos
que estamos viendo y que analizamos en esta gráfica. Y quizás en Europa, cuando nos demos cuenta, ellos ya van por la mitad del camino. Sí, y has hablado de Estados Unidos, pero oye, si pensamos en China es todavía más aterrador, claro, porque pensamos que por un lado en Europa estamos con la batalla del coche eléctrico y cómo las marcas chinas pues van a arrasar, cómo de hecho esas marcas chinas están arrasando en sus países de origen. Hace poco leí la noticia del coche eléctrico de Xiaomi. Sí, eso es. Que le pusieron unos aranceles como bestiales. Sí, pero paradójicamente, el comportamiento, la evolución de esas compañías en bolsa es catastrófica, es decir, están cayendo a plomo. Lo cual nos vuelve a dar un indicador adelantado, ¿no? Claro, por un lado sí las ventas acompañan, pero sí en la valoración en bolsa, ¿no? Que tiene en cuenta más el contexto y el futuro, bueno, pues están teniendo unos resultados tan negativos a pesar de cumplir y batir previsiones, entonces estaríamos hablando de que alguna información está en consejos de dirección que nosotros no tenemos, pero que desde luego no son buenas noticias, ¿no? Yo lo que quería preguntarte ahora es, ¿qué te parece y qué sensación te deja esto? Si me lo preguntas, ¿no? Como inversor, que no lo soy, te diría, hombre, cautela por dos motivos. Uno, porque puede avecinarse esa crisis, ¿no? Pero también se está avecinando en el 2020 y sucedió algo, ¿no? En este caso una manipulación positiva, entiendo, ¿no? De los gobiernos inyectando dinero. Con lo cual, si quisiera abrir posiciones bajistas, ¿no? Para aprovechar una caída del mercado, a lo mejor acababa arruinado, ¿no? Como le ha pasado a muchas personas han acabado arruinadas cuando llega el COVID, el año 2021, bueno, más bien después del COVID, y abren posiciones bajistas pensando que la recesión es inminente. Y vemos que no, que siguió habiendo liquidez, que la bolsa sigue haciendo máximos y también seguía haciendo máximos, además, no con mucha fuerza, pero seguía y seguía y no paraba de crecer. Entonces llega un punto en el que no puedes mantener la posición en corto. Claro. Y desde el punto de vista, pues eso, de familias, ¿no? De personas que tienen sus deudas para pagar sus casas y demás, pues hombre, yo creo que es un buen momento para la cautela, ¿no? Para no exceder el consumo, para no exceder el endeudamiento, para no afrontar proyectos de mucho riesgo. Vale, pues oye, pues hasta aquí hemos llegado. Oye, nosotros lo presentamos, no damos por supuesto ninguna recomendación en firme, pero bueno, yo creo que hay que tener diferentes puntos de vista y el que hemos presentado aquí pues es casi tan válido como cualquier otro. Así que a partir de aquí, pues oye, si no conocíais esta gráfica, pues ya tenéis un dato. Si queríais tener una indicación de cautela, pues ya os la hemos justificado, ¿no? En este episodio. Y nada más, oye, invitaros a que os suscribáis, que vamos a seguir hablando de estos y otros temas que pueden encajaros. Así que os invitamos a que nos escuchéis en el próximo episodio. Que paséis un buen día y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.